Roma no solo conquistó tierras, conquistó la riqueza. Sus caminos, sus puertos, sus mercados y sus monedas fueron el motor de un imperio que dominó siglos. En este viaje descubrirás cómo invertían los romanos, cómo comerciaban, cómo creaban fortunas colosales y cómo aseguraban su poder económico. Y si te quedas hasta el final, aprenderás 5 grandes lecciones financieras de Roma. Lecciones que aún hoy pueden inspirar tu manera de pensar sobre el dinero, el comercio y la inversión. Prepárate, porque estamos a punto de cruzar los muros de Roma, adentrarnos en sus mercados, puertos y villas, y descubrir el imperio que construyó su riqueza piedra a piedra, barco a barco, moneda a moneda. Ahora abre los ojos a un mundo de comercio, inversiones y poder. Un mundo donde cada decisión económica podía cambiar la fortuna de una familia, o incluso de todo un imperio. Bienvenido a Roma. Bienvenido al imperio de la riqueza. Roma nació de la tierra, y la tierra fue siempre la base de su poder económico y político. Los patricios, la élite de Roma, controlaban vastos latifundios, enormes extensiones de tierra donde decenas de esclavos trabajaban incansablemente. Allí se cultivaba trigo, olivos, uvas, recursos que no solo alimentaban ciudades, sino que generaban riqueza estratégica. Las columnas susurran secretos perdidos. Los latifundios eran más que agricultura, eran centros de poder. Quien controlaba la tierra, controlaba el suministro de alimentos y podía influir en el precio del trigo, un elemento crítico para mantener la estabilidad de Roma. Tus muros lloran. El trigo alimentaba la plebe, el aceite iluminaba hogares y el vino viajaba por todo el imperio. Cada cosecha bien gestionada significaba seguridad, riqueza y, sobre todo, poder. Las tierras más fértiles se disputaban entre familias patricias, mientras los campesinos pobres dependían de arrendar parcelas y pagar impuestos altos. El foro vacío, la gloria. La inversión en tierra no era solo producción, era control logístico y político. Roma construyó horrea, enormes almacenes para almacenar grano, vino y aceite. Estos depósitos aseguraban abastecimiento durante hambrunas, guerras o sequías. El control de los horrea equivalía a control de la ciudad. Donde tus destinos son. La agricultura romana estaba íntimamente ligada al comercio. Las rutas internas conectaban latifundios con ciudades, mercados y puertos. Cada transacción era un movimiento estratégico en el tablero económico del imperio. Roma entendió algo fundamental. Invertir en agricultura era asegurar el futuro del imperio. No se trataba solo de producir alimentos, sino de garantizar estabilidad social, militar y económica. El control de recursos estratégicos como el trigo y el vino era tan vital como el poder militar. Mar de cenizas, los dioses callaron. Sus voces marchitas. La expansión territorial no solo traía nuevas provincias, sino nuevas tierras fértiles. Cada conquista significaba más latifundios para la élite y mayores excedentes para el comercio. Roma combinó riesgo, estrategia y producción para crear una economía basada en la tierra, sostenible y rentable.
La riqueza agrícola de Roma también permitió financiar otros sectores: obras públicas, ejército y comercio marítimo. Sin una base sólida en tierra, Roma no habría podido sostener su expansión. Pero no hay aurora. El foro vacío. Los romanos comprendieron que la inversión más segura era aquella que producía alimento y control. Una villa rica y bien gestionada podía sostener a cientos de personas y alimentar ejércitos enteros. La sangre olvidada. ¿Dónde están tus héroes? La tierra era el corazón de Roma, y quienes la controlaban dictaban el ritmo económico de todo un imperio. Desde los campos hasta los almacenes, desde las villas hasta los puertos, cada inversión agrícola construía poder, riqueza y prestigio. Muros lloran. Así comenzaba el camino de Roma hacia la riqueza. La tierra no solo alimentaba cuerpos, sino fortunas. En el siguiente capítulo exploraremos cómo las rutas terrestres y marítimas conectaban estas riquezas con todo el imperio, llevando el comercio romano a niveles inimaginables. Pero no hay aurora. Si la tierra era el corazón de Roma, sus rutas terrestres y marítimas eran las arterias que mantenían vivo el imperio. Roma construyó más de 400.000 kilómetros de carreteras que conectaban provincias, ciudades y villas. Cada vía era una inversión estratégica. Aseguraba transporte seguro, flujo de mercancías y control político. Bajo un cielo Estas rutas no solo facilitaban el comercio, sino que movían legiones, llevando poder militar y estabilidad a regiones distantes. El comercio terrestre incluía granos, vino, aceite, sal, metales y esclavos. Cada mercancía viajaba cuidadosamente anotada en pergaminos y tablillas de cera. callados, un imperio que arde, sueños dorados. El transporte terrestre estaba lleno de riesgos: bandidos, carreteras dañadas, condiciones climáticas. Roma creó postas y estaciones de guardia, asegurando caravanas y estimulando la inversión en seguridad logística. Gloria, el tiempo escribe tu memoria. Roma. Pero el verdadero poder del comercio romano estaba en el Mare Nostrum, el Mediterráneo, que conectaba Egipto, Siria, Hispania, Galia, África y Roma. Cada barco transportaba riquezas que podían multiplicar fortunas o hundirlas. Los comerciantes arriesgaban todo: mercancías, oro, especias, vino. Las tormentas, piratas y naufragios eran amenazas constantes. Pero quien llegaba a puerto, seguro con su carga, podía generar ganancias extraordinarias. El río eterno, testigo silente de una ciudad. Roma estableció puertos estratégicos como Ostia para controlar el flujo de mercancías. Allí convergían barcos de todo el Mediterráneo, intercambiando productos, ideas y riquezas. El comercio marítimo y terrestre estaba estrechamente vinculado. Carreteras conectaban puertos con ciudades, villas y campos, asegurando que los productos llegaran a Roma y que los excedentes fueran redistribuidos por todo el imperio. Gloria en los labios, Roma nunca muere, solo cambia sus. El transporte no era solo logística, sino inversión estratégica. Cada ruta era evaluada en costo, riesgo y ganancia potencial. Las rutas más seguras y eficientes generaban fortunas a los comerciantes que sabían gestionarlas. El comercio romano también fomentó especialización regional,
Egipto producía grano, Siria especias y seda, Hispania metales preciosos, Galia vino y aceite. Roma conectó estos recursos creando un mercado integrado a escala continental. La eternidad es tu juego. Los siglos pasan. Roma comprendió que el flujo constante de bienes era tan vital como el flujo de dinero. Cada barco que llegaba, cada carro que entraba por la calzada, era una inversión en estabilidad y poder. Así Roma construyó un sistema comercial complejo y eficiente, donde riesgo, logística y estrategia se unían para sostener un imperio que duraría siglos. Y flautas, tu espíritu vive, nunca se apaga. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la banca, los préstamos y las monedas romanas movían este gigantesco comercio, convirtiendo la economía de Roma en un verdadero motor financiero global. La economía romana no podía prosperar únicamente con tierra y comercio. Roma desarrolló un sistema financiero sorprendentemente avanzado para la época, centrado en banqueros, préstamos y monedas confiables. Los argentari, banqueros romanos, eran esenciales. Prestaban dinero, aseguraban pagos y financiaban expediciones comerciales. Un préstamo podía impulsar un viaje marítimo, financiar la compra de grano o permitir la construcción de una villa. Pero un riesgo mal calculado podía arruinar familias enteras. Los préstamos en Roma no eran solo negocios, eran herramientas estratégicas. Familias patricias invertían en barcos, grano y especias, mientras que los mercaderes tomaban crédito para expandir operaciones. La confianza en la moneda era fundamental para que todo esto funcionara. La moneda romana, principalmente denarios, sestercio y aureus, era estable y ampliamente aceptada. Esta estabilidad permitió que los préstamos se realizaran con seguridad y que los comerciantes pudieran arriesgar capital en rutas terrestres y marítimas. Roma grita tu gloria. El crédito no se limitaba a transacciones comerciales. Los préstamos también eran usados para financiar obras públicas, organizar banquetes, financiar campañas militares y hasta sobornos políticos. Cada inversión tenía múltiples propósitos: lucro, prestigio y poder. La gestión del crédito era meticulosa. Escribas registraban cada deuda, cada pago, y los contratos incluían intereses claros y plazos precisos. La eficiencia financiera romana era sorprendente. Todo estaba documentado para evitar fraudes. Pero el sistema financiero romano también dependía de la protección militar y política. Las rutas comerciales eran seguras gracias a legiones y guarniciones, asegurando que el crédito se pudiera pagar y que los mercaderes pudieran transportar mercancías sin riesgos extremos. El préstamo podía hacer o deshacer imperios personales. Un mercader que invertía en un barco de grano desde Alejandría hasta Roma arriesgaba todo su capital. Si el viaje llegaba con éxito, su riqueza se multiplicaba. Si naufragaba, la ruina era segura. Legiones marchan, tiempo se quiebra. La banca romana también estaba vinculada a la inversión en lujo y prestigio. Patricios y emperadores financiaban obras públicas, villas y banquetes a crédito, asegurando que la inversión no solo generara ganancias económicas, sino también reconocimiento social y político. Roma entendió que el dinero en movimiento era la fuerza vital de un imperio. Monedas, préstamos y créditos conectaban todos los sectores: agricultura,
comercio, infraestructura y lujo. Cada transacción era parte de una red gigantesca de inversión y poder. Ecos que viven en nuestra historia. Gracias a este sistema, Roma podía financiar expediciones, sostener ejércitos, construir obras monumentales y mantener mercados abastecidos en todo el imperio. La banca y el crédito romano eran la columna vertebral que permitía que la economía se moviera con eficiencia y seguridad. César susurra desde la arena, voces que cruzan la eterna cadena. En el próximo capítulo exploraremos cómo la inversión en infraestructura y obras públicas consolidó el comercio y la economía de Roma, construyendo un legado que perdura hasta nuestros días. Roma no solo invertía en tierras, comercio o bancos. Cada piedra de sus caminos, cada acueducto, cada puente era una inversión estratégica, destinada a sostener y expandir el comercio y la economía del imperio. La construcción de calzadas romanas permitió que mercancías, tropas y viajeros se desplazaran con rapidez y seguridad. Cada vía era estudiada y planificada para maximizar eficiencia y durabilidad. Roma entendió que la infraestructura era la base del comercio y del control territorial. Gloria perdida entre ruinas y sal. ¿Quién escuchará su eco final? Pero Roma no se limitó a caminos. Construyó puentes, acueductos y puertos que conectaban todo el imperio. Cada proyecto público era, al mismo tiempo, una inversión que generaba empleo y riqueza. La inversión en infraestructura no solo mejoraba la logística comercial, sino que fortalecía la autoridad política. Un puente o un acueducto no solo transportaba bienes o agua, demostraba la capacidad de Roma de organizar recursos y garantizar estabilidad. El eco de tus días jamás morirá. Cada inversión tenía retorno económico. Un puerto seguro y bien gestionado permitía que los barcos trajeran grano, aceite, vino y metales sin pérdidas. Cada calzada facilitaba el transporte terrestre de mercancías, acelerando los intercambios y multiplicando beneficios. Roma entendió que la infraestructura era el pegamento del imperio. Sin caminos, puentes, acueductos y puertos, ni la agricultura ni el comercio podrían sostener su expansión. Era una inversión de largo plazo, que aumentaba la productividad y facilitaba la recaudación de impuestos. La planificación romana era meticulosa. Cada proyecto se evaluaba en costo, recursos necesarios, impacto social y retorno económico. Los ingenieros romanos eran verdaderos gestores de inversión, combinando conocimiento técnico con visión estratégica. Roma también sabía que la infraestructura aumentaba el valor de la tierra. Cercanía a caminos y puertos incrementaba el precio de villas y latifundios, facilitando nuevas inversiones y generando riqueza acumulativa. Susurra, lento y fiel, lleva memorias desde el ayer. Además, cada obra pública reforzaba la economía local. Miles de trabajadores, esclavos, artesanos y mercaderes participaban en un flujo constante de producción y comercio. Cada inversión generaba empleo y circulación de dinero. La visión romana era clara. Invertir en infraestructura aseguraba comercio fluido, seguridad, estabilidad política y prosperidad económica. Cada calzada, puerto o acueducto no era solo una construcción, era una inversión estratégica que fortalecía el imperio. Tiempo borra victorias tardías. En el próximo capítulo,
exploraremos cómo los comerciantes y empresas romanas organizaban sociedades, contratos y asociaciones para multiplicar su capital y dominar el comercio a gran escala. Roma no solo era tierra, infraestructura y crédito. El motor del comercio eran sus mercaderes, los hombres y mujeres que entendían cómo multiplicar capital y minimizar riesgos mediante sociedades y asociaciones. Los societates eran asociaciones comerciales. Varios inversores aportaban capital para un proyecto común: financiar un barco, adquirir grano de Egipto, invertir en una villa productiva o incluso participar en expediciones comerciales lejanas. El riesgo se compartía, pero las ganancias podían ser extraordinarias. Sangre y gloria en el Coliseo. ¿Quién decide el último deseo? Roma entendió algo clave. El capital colectivo permitía proyectos más grandes. Un barco mercante podía transportar toneladas de mercancía, pero un solo inversor rara vez tenía suficiente dinero. Las societates reunían recursos y habilidades, multiplicando las posibilidades de éxito. Los contratos eran fundamentales. Establecían aportaciones, ganancias y responsabilidades. Roma fue pionera en el concepto de sociedad limitada. Nadie podía perder más de lo que había invertido, y cada aportante estaba protegido por leyes estrictas. No, tiempo y cenizas. Roma no muere, siempre resucita. Estas asociaciones también fomentaban confianza y reputación. Un comerciante exitoso podía expandir operaciones, atraer nuevos socios y acceder a rutas más lucrativas. La reputación era tan valiosa como el oro. Roma también desarrolló redes de contactos que cruzaban provincias. Un comerciante en Alejandría conocía a otro en Hispania y podían coordinar embarques, precios y rutas, asegurando eficiencia y rentabilidad. No hay perdón. El eco. Estas asociaciones no eran solo económicas, sino estratégicas. Permitiendo que el capital se movilizara rápidamente, Roma podía abastecer ciudades, ejércitos y obras públicas, sin depender de un solo comerciante o inversor. Además, las societates podían adaptarse a riesgos. Piratas, tormentas o fallas de cosechas eran mitigados por la división del capital y contratos claros. El fracaso de uno no significaba la ruina de todos, y el éxito de uno beneficiaba a todos los socios. Roma creó así un sistema económico sólido, donde la inversión, el riesgo compartido y la confianza permitían multiplicar capitales y expandir el comercio a niveles colosales. Gracias a estas asociaciones, los mercaderes podían participar en comercio internacional sin ser individualmente vulnerables. Cada sociedad era una red de inversión, logística y estrategia, conectando ciudades, puertos y rutas terrestres en un sistema interdependiente. La arena grita, legiones marchan, el mundo palpita, imperio eterno. Roma enseñó que la fuerza de la inversión colectiva podía superar riesgos individuales, generar riqueza y sostener un imperio. Las societates y asociaciones eran el esqueleto invisible del comercio, sosteniendo un imperio que parecía indestructible. En el próximo capítulo, exploraremos las lecciones finales de los romanos sobre inversión, comercio y riqueza, resumiendo cómo sus estrategias y estructuras financieras permanecen como legado hasta nuestros días. Llegamos al momento más esperado.
las 5 lecciones que los romanos nos dejaron sobre inversión y comercio. Cada lección está basada en siglos de experiencia práctica y estratégica, aprendida a través de la tierra, el comercio, la banca, la infraestructura y las asociaciones. Lección 1. Invierte en activos productivos y estratégicos. La tierra fue la base de la riqueza romana. Latifundios, campos fértiles y villas generaban alimentos, recursos y estabilidad económica. Roma nos enseña que invertir en activos que produzcan valor real y estratégico es la base de cualquier fortuna. Lección 2. Controla la logística y las rutas de distribución. Las calzadas, puentes y puertos conectaban todo el imperio. Roma entendió que la inversión en logística y transporte aumenta la eficiencia y el retorno de capital. Lección 3. Utiliza el crédito y la banca con inteligencia. Los argentari y los préstamos romanos demostraron que el dinero en movimiento multiplica oportunidades. Aprender a usar el crédito y gestionar riesgos financieros es clave para expandir negocios. Lección 4. Invierte en infraestructura que genere retorno a largo plazo. Cada calzada, acueducto y puerto era una inversión de largo plazo que aumentaba productividad, comercio y estabilidad. Roma nos recuerda que la visión a largo plazo es esencial para consolidar riqueza. Lección 5. Colabora y comparte riesgos mediante asociaciones. Las sociedades romanas permitían invertir colectivamente, compartiendo riesgos y multiplicando ganancias. Aprendemos que la colaboración estratégica puede superar límites individuales y potenciar resultados. Estas 5 lecciones resumen siglos de sabiduría económica. Roma nos muestra cómo la combinación de activos productivos, logística, crédito, infraestructura y colaboración puede construir un imperio, o en la actualidad, un legado financiero duradero. Cada decisión económica era parte de un sistema interconectado. La tierra producía recursos. Las rutas distribuían valor. La banca movía capital. La infraestructura potenciaba eficiencia. Las asociaciones multiplicaban oportunidades. Roma nos dejó un legado que trasciende siglos. La riqueza no se basa solo en acumular, sino en invertir estratégicamente, compartir riesgos y crear sistemas sólidos. Estas lecciones permanecen vigentes, recordándonos que la sabiduría financiera es atemporal. Hoy hemos viajado al corazón de Roma, explorando cómo invertían en tierra, comercio, banca, infraestructura y sociedades. 5 lecciones para entender que el dinero, cuando se gestiona con visión y estrategia, puede construir imperios y legados duraderos. Recuerda estas enseñanzas. Invierte en activos productivos. Controla la logística. Usa crédito sabiamente. Planifica a largo plazo con infraestructura. Colabora para multiplicar resultados. El Imperio Romano nos habla aún hoy. Su sabiduría económica no se perdió. Y ahora tú puedes aplicarla en tu propia vida y negocios. Ahora que conoces las estrategias de inversión de Roma, recuerda, el conocimiento es tu mayor capital. Aplica estas lecciones y construye tu propio imperio. Paso a paso, inversión tras inversión.